Hoy te contaré la historia de El gigante gris de Ben Macdui. Con una altura de 1309 metros, el pico Beck Macdui es el más alto y el segundo más elevado de Escocia. Asimismo, es famoso por otro detalle. Se dice que es una montaña encantada, porque muchos montañistas aseguran que está habitada por un humanoide a quien los lugareños conocen como el gigante gris. La existencia del siniestro habitante de la montaña, Ben Macdui, salió a la luz pública por primera vez, cuando el alpinista, el profesor Norman Cullen, comentó a su atónita audiencia reunida en la Convención Anual General de la Asociación Sergons en Aberdeen en diciembre de 1925, que en 1891 había descendido desde aquella montaña en medio de una densa niebla. Cuando comencé a pensar que el ruido que se escuchaba no era el de mis pasos, cada vez que daba un paso, escuchaba ruidos a mis espaldas, como si alguien me estuviera siguiendo, pero cuyos pisadas eran mucho más pesadas que las mías. Al principio, el profesor Colin trató de hallar una explicación, pero el ruido persistió. Aunque quien lo producía permanecía oculto en la niebla, al seguir su camino no dejaba de escuchar aquel ruido detrás de mí. Me sentí víctima del pánico y puse pies en polvorosa, sin reparar en las grandes piedras que se encontraban a mi paso. En un tramo de unos 6 u 8 kilómetros, después de jurar que nunca volvería solo a aquella montaña, estaba convencido de que había algo muy extraño en la cima de esa montaña, Ben Macdui. A este escalofriante relato, aunado a la incuestionable confiabilidad del profesor Colin, se le dio una amplia difusión en los medios masivos de comunicación. Además, otros montañistas comenzaron a confesar que también habían experimentado sensaciones inexplicables de temor incontrolable e irracional y pánico en aquella montaña. Algunos apenas si habían evitado desplomarse al sentirse víctimas del terror y la abrumadora necesidad de marcharse de ahí lo antes posible, y se había quedado con la vívida impresión de la existencia de una criatura paranormal y malévola, que buscaba ahuyentar a todo aquel que se osara acercar a la cima de la montaña desolada y solitaria. Incluso se ha visto una enorme silueta con la apariencia de un ser humano, y se ha escuchado acordes de música fantasmal y risas en sus lóbregas colinas. Además, mucha gente asegura haber escuchado fuertes pisadas como las que se refirió el profesor Colin. Los informes no solo se limitaban a la montaña de Beck Macdui. Un día a principios de la década de 1920, mientras descendía solo en Braerach, en Glen Eannaich, que está muy cerca de la montaña de Beck Macdui, el experimentado montañista Tom Crowell escuchó pasos a sus espaldas. Al volverse, se horrorizó ante la presencia de una enorme figura gris envuelta en nieblas con orejas picudas, largas piernas y dedos como garras en los pies. No se quedó para verlo más de cerca. La respuesta de Gales al gigante gris o el rey gris, también conocido como el rey de las tinieblas, famoso por frecuentar Snowdon, Carden Idris y Plylamon y otros elevados picos, esta terrible criatura era más temida en otros tiempos por robarse a los niños, y hasta los guías temían aventurarse a pisar sus dominios. Son muy variadas las explicaciones en torno del gigante gris. Entre ellas está la de que se trata de una bestia humana parecida al hombre de las nieves, un santo místico, un holograma geológico y una ilusión óptica comparable con el famoso espectro de Brooklyn, también con un náufrago extraterrestre, una microimagen de energía inducida por un visitante, un fantasma electromagnético y una alucinación provocada por la falta de oxígeno. También hay otra posibilidad interesante si se toma en cuenta la enorme cantidad de fenómenos inexplicables en relación con la montaña Beck Macdui a lo largo de los años. ¿Acaso podría tratarse de una ventana, es decir, la interfase de distintas dimensiones o mundos alternos? De ser así, es muy probable que tan importante portal tuviera un guardián, encargado de ahuyentar a los posibles intrusos
o merodeadores. Es una simple coincidencia que este sea precisamente el efecto tan bien logrado por el misterioso gigante gris de la montaña Bek Macdui. Si te gustó, espero tu comentario. No olvides dejar tu corazón. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!